Bien, esto es importante señalar que la DIGISI fue formalmente creada en septiembre de 2007. ¿Esto qué significa? Venía avanzándose en la conformación de esta unidad a partir de marzo abril de 2007, pero su conformación oficial, formal, digamos así, fue en septiembre. Y es en septiembre, octubre, cuando en aquel entonces el que iba a ser ya se le había reconocido como el comisionado, que era Carlos Castresana, porque todavía no estaba instalada formalmente la CICIG. Tuvo los primeros acercamientos con el gobierno para avanzar en algunas cuestiones que tuvieran que ver con la instalación de la CICIG. En ese sentido yo tuve acercamiento en dos líneas, una línea directamente con él, porque el gobierno del presidente Berché me nombró precisamente para ver esos temas muy específicos, nada, digamos, general. Y por otro lado tuve una relación con las Naciones Unidas para hacer evaluaciones de riesgo de cómo irse conformando la comisión. Todo esto fue durante el periodo del 2000, digamos, de los últimos 3-4 meses de 2007. Y es importante señalar esto porque hay un punto que es, digamos, determinante en general en todos lados, pero en Guatemala en particular, que las medidas de confianza tienen regularmente 2 o 3 expresiones. La expresión formal, que son los acuerdos, lo que se firma, lo que se dice. Otro tipo digamos, de coordinación y de medidas de confianza que son más el conocimiento entre los actores específicos institucionales y en algunos casos de sociedad civil o de academia. Y otro punto que es importante es la generación de vasos vinculantes y de intercambio entre estos miembros de unidades institucionales, que no necesariamente están regulados por un acuerdo formal. Y esto es importante porque es lo que permite en la práctica, y permitió en la práctica la dinámica misma de la coordinación con la CICIG. Porque de hecho, digamos, yo como director de la CICIG, que estaba en ese momento, tomamos la decisión conjuntamente con las autoridades de gobierno y con el señor Castresana de establecer la necesidad de que la CICIG tuviera algunos elementos policiales que también se han dedicado al tema de inteligencia, y de ahí vino lo que en términos en Guatemala le llamamos la rebaja, que es la rebaja de elementos de policía que estaban rebajados a la DIGISI, siguen en DIGISI, pero se van directamente a colaborar con la CICIG y empiezan a ser preparados para esto. Esto mismo sucede con el tema policial. Se tomó la decisión de que existiera una combinación entre agentes nuevos, es decir, recién graduados de la academia, que permitiera a la CICIG ir creando su propio equipo de trabajo y que en la medida de lo posible estuviera lo menos contaminado de las lógicas, digamos, anteriores, conjuntamente con policía ya, digamos, de experiencia. Y el gran reto que tenía la CICIG en aquel entonces era que era conseguir equipo de investigación internacional, porque aparentemente todo el mundo quería ser parte de la CICIG, pero a la hora de la hora hubieron problemas de carácter puramente administrativo, no de otro tipo. Entonces, en esa dimensión, esa fue la primera etapa, digamos, de cooperación con la DIGISI. Esto, digamos, a nivel, particularmente con Carlos, teníamos reuniones relativamente frecuentes para hacer análisis en términos muy generales que le fueran permitiendo dar insumos a la propia CICIG para ir instalándose. Esta primera etapa de cooperación fue una etapa de afianzar medidas de confianza. Es decir, esa relación más tú a tú, este tipo de aspectos que a veces parecieran que si no son formales no van a caminar, permiten efectivamente afianzar ciertas. Y yo creo que esa dinámica fue muy importante para el tema del trabajo de la CICIG. ¿Y por qué razón? Porque en las dinámicas del trabajo no necesariamente tenía que hacer, hablo de la CICIG, necesariamente tener que hacer todo el trámite formal para la obtención de información, para tramitar, porque es muy engorroso. ¿Esto qué hace? Que sin ser, digamos, algo fuera de lo normal o ilegal, había más fluidez en la comunicación y en la cooperación para poder obtener información. Y digo esto porque parece poca cosa, pero en instituciones como estas y en cooperaciones de esta naturaleza esto es muy importante. Y yo creo que eso fue lo que generó en la primera etapa esas medidas. Obviamente yo no conozco los detalles, pero tengo la impresión que el señor Castresana hizo la misma dinámica con el Ministerio Público. O sea, yo desconocía, digamos, los aspectos específicos, pero mi impresión fue que él también generó esa unidad de confianza, de fluidez, de trabajo, antes de establecer
la CICIG como tal, para no venir y establecer algo formal sin que hubiera algo preparado. Y yo creo que esa es una lección aprendida importante, porque no cayó, como decimos en Guatemala comúnmente, como paracaidista, es decir, que cayó y montó, y lo que hubo toda una preparación previa, y esto creo que es parte de una lección aprendida importante en términos positivos. Aprovechando que ya abarcamos un poco acerca de la forma en que se hicieron los acercamientos interinstitucionales para concretar la coordinación, voy a saltar a preguntarle cuáles fueron las fortalezas que usted identifica de ese modelo de coordinación interinstitucional. Bien, yo pienso que la fortaleza es una fortaleza que deviene de nuestra cultura latina. ¿Y cuál es esa fortaleza? El que no existan mecanismos estrictamente formales, sin perder de vista los mecanismos formales. Esto, digamos, a muchos, yo lo sé porque esto ha sido discutido en alguna medida con varios especialistas, a muchos no les simpatiza, porque dicen no hay un control institucional total de las medidas, pero uno no puede, digamos, limitar a un investigador, por ejemplo, ya sea nacional o no, que en sus dinámicas de trabajo necesita una información o necesita ir al trabajo de campo. Y por ejemplo, si no conoce el trabajo de campo, encontrar a alguien que le pueda decir, bueno, vamos, y no necesariamente tiene que ser formal. Entonces, pongo estos ejemplos porque, digamos, el valor que tiene este modelo es un valor, digamos, que quizá en Europa o en Estados Unidos se miraría extraño, porque es así como, estos están saltando, como decimos en Guatemala, las trancas formales, no están respetando la formalidad. Pero hay que reconocer que es una dinámica que yo pienso que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y es una dinámica que sigue funcionando también en las instituciones nacionales, independientemente de la CICIG. Porque yo aquí sí quisiera señalar o subrayar un punto importante. La CICIG es interesante ver cómo no empezó sola en cuanto a sus metodologías, totalmente sola, sino que ya había, por diferentes razones, en gran parte por la insistencia de sociedad civil, particularmente a principios de 2007, de hacer toda una reforma a la Policía Nacional Civil, donde la coordinación en algunas unidades entre MP y Policía Nacional Civil en el área de investigación fueron reforzándose. Esto fue independientemente de la CICIG. Lo interesante, y creo que es otra lección aprendida, es que cuando viene la CICIG aprovecha este avance para sus, digamos, objetivos, pero la institucionalidad ve fortalecida esta dinámica por la utilización de esto de parte de la CICIG. No sé si me logro explicar. Para mí eso también es muy importante porque, digamos, no es que vinieron a decirnos cómo hacer las cosas totalmente, pero sí vinieron a fortalecer lo que estábamos haciendo, cómo mejorar lo que estamos haciendo. Y esto no es para, digamos, afirmar nacionalismos o que, digamos, no es el objetivo de mi análisis va fundamentalmente a esta idea de que la CICIG jugó un tema catalizador, porque si hubiera sido, digamos, que no hubiera existido nada, solo montar todo el proceso metodológico en las unidades de investigación policial, esto hubiera sido una cosa inmensa, o sea, un esfuerzo demasiado grande, pero teniendo ya algunos elementos, y aquí estoy hablando precisamente del modelo estructural de investigación con respecto a delitos contra la vida. Ya antes de la presencia de la CICIG, una unidad de policía con MP estaba analizando los temas de una manera estructural. ¿Qué vino a hacer la CICIG? A fortalecer esto. Si la CICIG no viene, eso se queda perdido. Entonces, yo diría que esta es una etapa importante en esta perspectiva. Bien, digamos que esa pregunta para mí es muy complicada. ¿Por qué razón? Porque no es automática la respuesta. ¿Y por qué no es automática la respuesta? Porque, digamos, hoy ya no se nota esa dificultad, pero en aquellos años había una dificultad natural entre la relación entre el Ministerio Público y la policía. Es decir, el Ministerio Público siempre vio al policía como un investigador de segunda categoría. Entonces, digamos, vino un grupo de miembros de investigación en aquel entonces de la CICIG que fortalecieron la visión contraria, es decir, no, la policía tiene una visión y tiene una expertise que debemos de fortalecer. Pero también en un momento determinado, porque hay que reconocer, la CICIG no es una CICIG, son diferentes momentos. Y en el momento particularmente del comisionado Dalanese un poco varió esa perspectiva, porque el comisionado Dalanese tenía una visión un poco más crítica con respecto a la policía. Esto, digamos, es importante señalarlo porque
no son automáticas las relaciones y no son positivas las relaciones necesariamente. A la pregunta, ¿cómo ayudó esto? Ayudó precisamente a poner al Ministerio de Gobernación en la obligación precisamente de encontrar los criterios de relación entre el Ministerio Público y el tema de policía particularmente. Porque el tema del Ministerio de Gobernación como tal, con la CICIG, digamos, era independiente de la relación de la policía con el Ministerio Público. Es decir, la relación, digamos, de coordinación a niveles político-estratégicos era el comisionado, quien fuera el comisionado, con el ministro de Gobernación para tomar algunas medidas que pudieran fortalecer cierto trabajo. Entonces eran como dos niveles de coordinación, la político-estratégica y la más operativa, que es la que estaba yo describiendo y que efectivamente fue un factor determinante para que evolucionara positivamente el trabajo de la relación entre MP y policía. Con el Ministerio de Gobernación como tal, no como policía, ¿no? Como Ministerio de Gobernación, en mi época hubieron dos decisiones político-estratégicas importantes, hubieron más, pero dos importantes, que fue el promover la implementación de los métodos especiales que estaban en la ley contra la delincuencia organizada, en particular las escuchas telefónicas. Eso fue un trabajo que yo estando ministro se realizó entre finales del 2008 a principios de 2009, y el otro fue fortalecer la unidad de protección de testigos en el Ministerio Público, de la cual formalmente también es parte del Ministerio de Gobernación. Ahí son dos ejemplos claros de la coordinación, digamos, y de la posibilidad. Porque, les pongo un ejemplo, el problema de las escuchas telefónicas en el 2008 era que las tres grandes telefónicas se resistían, porque implicaban en aquel entonces una derogación de más de $1 millón para cada uno. Entonces, ¿cómo lograr que las empresas entendieran? Ahí funcionó mucho la coordinación con la CICIG, particularmente como el presidente con el fiscal general de aquel entonces, que era Velázquez Zárate, con el respaldo de la CICIG. No estuvo presente en esa reunión, pero había un respaldo de la CICIG y se le dijo a las empresas, miren, la ley establece que ustedes tienen que hacer esto, si no lo hacen yo les voy a presentar una denuncia y se resuelve por vía legal. Pero esto no lo hubiéramos podido hacer políticamente. Las telefónicas son uno de los grupos de poder más grandes en Guatemala y siempre lo han sido. No hubiéramos podido hacer eso si no sabíamos que había un respaldo del comisionado y de la CICIG con respecto a este tema. Esto permitió avanzar considerablemente la implementación en menos de 2 meses, a principios del 2009, de las escuchas telefónicas. Y no es necesario explicar el impacto positivo que esto tuvo y que hasta el día de hoy tiene como mecanismo de investigación. Y personalmente es complejo hablar de 12 años, porque no hay, como decía, no hay una cuestión, digamos, homogénea. Una cosa es el momento de Castresana, de Alanés, y otra cosa son los diferentes momentos del comisionado Velázquez. Digo momentos que no solo son temas de gestión, sino que fundamentalmente del contexto político, que han tenido un impacto, nos guste o no, un impacto en el trabajo de la CICIG. En términos generales, yo podría señalar, digamos, que el gran aporte para el país, no en términos técnicos, sino que más bien político-estratégicos de la CICIG, ha sido o se mueve en varios ámbitos. El más importante, creo yo, es que fue posible demostrar a través del trabajo de la CICIG, a través de los años, pero particularmente en la última etapa, es decir, yo lo digo con toda honestidad, durante la gestión del señor Velázquez, la CICIG demostró fundamentalmente la posibilidad que el sistema tiene herramientas para poder afrontar la criminalidad en general, pero particularmente las estructuras de impunidad. Es decir, no necesitamos, digamos, podemos mejorar obviamente, y de ahí la necesidad de las reformas, digamos, constitucionales en el sector justicia, pero aún sin tener esas, que sería lo ideal, la CICIG demostró que hay suficientes herramientas jurídicas que permiten precisamente el trabajar en contra de la impunidad, y que ya eso es un elemento importante. ¿Por qué? Y por eso es que hay mucho, digamos, digo yo, esa es una percepción personal mía, un alto reconocimiento de la sociedad guatemalteca sobre la CICIG, porque simple y sencillamente empezamos a oír como políticos, empresarios, es decir, o una serie de actores que tradicionalmente creíamos que no iban a ser procesados, particularmente en el mundo político. En el mundo empresarial es relativo, pero en el mundo, a menos el empresarial grande, porque el empresarial emergente está vinculado a las estructuras de corrupción,
obviamente es evidente que sí se puede y se demostró. Eso creo que es el primer punto de aporte importante la pregunta que viene de esto, porque hay que hacerse la pregunta, es si se va a la CICIG, ¿se puede continuar con esto o no? Y personalmente, esta es la gran, digamos, incógnita que yo tengo. Y aquí quisiera mencionar tal vez una cosa que la dije relativamente previa. El problema en nuestros países es que todo depende de los individuos, no solo de las estructuras formales y normales, sino que de la voluntad política de las personas. Entonces, si tenemos en las instituciones una minoría que quiere este cambio, no vamos a lograr un impacto. Pero es un tema, digamos, de gran desafío a futuro. Pero independientemente de ese desafío, el aporte de la CICIG es ese. Hay otro aporte que me parece a mí que es, digamos, muy importante, del cual yo hay momentos en que fui crítico en términos generales, es la evolución del momento en el cual se constituyó la CICIG, porque la CICIG primero fue el proyecto de la CICIAX, y la CICIAC tenía al centro el concepto de la CIAX, y este concepto se desarrolla en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de los Acuerdos de Paz. Y si uno nota con precisión la preocupación del Acuerdo Global de Derechos Humanos, no es ni la corrupción, no es ni la impunidad en el sentido estricto, sino que es la impunidad vinculada a estructuras violadoras de derechos humanos. Porque efectivamente las estructuras, sobre todo de inteligencia, donde el conflicto armado interno hicieron uso del Estado para cometer las atrocidades que cometieron durante el conflicto y posteriormente, aunque en menor escala. Digamos, esta primera etapa hace que, digamos, la reflexión vaya más a tratar de, esta es mi interpretación, yo puedo estar equivocado y si puedo discutir o incluso he debatido sobre esta interpretación mía, que esta primera etapa donde la sociedad civil, particularmente las organizaciones de derechos humanos, estaban muy comprometidos porque ellos querían que no hubiera repetición. Es decir, que esas estructuras que estaban en el Estado, que habían violado los derechos humanos, no tuvieran la mínima posibilidad de retornar de nuevo a esos mecanismos. Y esa fue la idea original del debate después de cómo se diseñó en la CICIAX en ese momento y todo lo demás. Luego, en la segunda etapa, ya cuando no es el gobierno de Alfonso Portillo y de su canciller Edgar Gutiérrez, sino que es más bien el vicepresidente Eduardo Stein, que asume el compromiso de llevar adelante el tema de la CICIG, efectivamente hay, digamos, una evolución, porque ya se habla más de impunidad y no de CIAX. ¿Esto qué significa? Que la impunidad no solo tiene que ver con la violación de los derechos humanos, tiene que ver con otras actividades de estructuras, tanto al interno del Estado como fuera, que actúan bajo la sombra de una impunidad característica del control que tienen sobre los jueces, sobre los fiscales. Esto me parece que esta evolución resultó siendo muy interesante en el sentido de que fue lo que permitió precisamente demostrar que sí se podía trabajar con el tema de la impunidad. Ya posteriormente, cuando que a mí siempre se me olvida el nombre técnico, de ya no hablar de CIAC, sino que hablar de redes, en una perspectiva privado-estatal, el nombre ahorita se me olvida técnico, pero es una que ya fue en la época, digamos, en el planteamiento del comisionado Velázquez, ya implica una evolución cualitativa inmensa en la consideración de las estructuras. ¿Por qué razón? Porque las CIAC son relativamente simples, digo, complejas obviamente, pero simples ¿en qué sentido? En que tienen objetivos concretos durante el conflicto armado interno. Neutralizar al enemigo a través de la violación de los derechos humanos. Pero cuando evoluciona la CICIG y llega a esta última consideración, el tema es mucho más complejo, porque el tema es cómo las estructuras de impunidad son utilizadas para el enriquecimiento ilícito. Y esto tiene un impacto. No quiero decir que la violación a los derechos humanos no tenga un impacto, por supuesto que lo tiene, pero ver la perspectiva desde, digamos, de una generación de generar procesos de impunidad para enriquecimiento ilícito muestra precisamente lo que es el Estado y lo que el Estado de Guatemala ha sido, yo diría, de sus orígenes. Y eso no lo habíamos visto, no lo habíamos discutido, o sea, ni en la academia, ni los grandes teóricos de las ciencias sociales que han pensado el Estado, como Matt Buckler y otros autores más, nunca pensaron desde esta perspectiva. Entonces, el aporte, yo creo que este sería un segundo aporte importante, porque no solo es conceptual, digamos, es identificar algo importante. Y el otro punto, que creo que es importante, que fue compartido con Policía y MP,
es ver las acciones no desde una perspectiva individual. El hecho delictivo dentro de estas lógicas de redes para el enriquecimiento ilícito no es una acción individual, es una acción estructural. Por lo tanto, requiere de una complejidad de relaciones y de redes que hace el sistema mucho más complejo, y por lo tanto, esa manera de entender y de abordarlo nos da conceptualmente una serie de aspectos, no solo teóricos, sino que de investigación e incluso de inteligencia. Yo me he dedicado a trabajar el tema de inteligencia, nos permite entender por qué hay ciertas dinámicas en la política. Y es porque a veces no logramos entender por qué fulano de determinado actor tiene una vinculación con un actor donde aparentemente no hay ninguna vinculación. Pero este modelo, esta manera de entender, cuando uno escarba se va a dar cuenta de que hay otros elementos. Para mí estos serían los 3 puntos fundamentales de apoyo a la CICIG. Hay elementos mucho más, digamos, técnicos, específicos. Creo que un valor de aporte importante es el sistema integrado de justicia. Yo trabajo para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales del CIEN, y hemos estado trabajando por un periodo de 2-3 años el tratar de entender el sistema de la justicia criminal en su completud, no independientemente, tratando de entender si hay o no posibilidad de establecer índices de eficiencia. Pero nos encontramos con que nuestro gran, digamos, competidor fue el sistema integral de justicia. ¿Por qué? Porque de una manera mucho más, digamos, eficiente, porque nosotros no somos Estado, están, digamos, recuperando información de las instituciones que yo tengo un temor horrible de que cuando se vaya a la CICIG ese esfuerzo se pierda. ¿Quién se va a quedar con la base de datos? ¿Quién va a seguir manejando este tema? Pero en términos más técnicos, digamos, este es un aporte importante al tema del aporte de la CICIG. Y otra parte técnica que es muy importante es lo que el Ministerio Público, que yo siempre tengo la pregunta por qué lo llaman así, pero es el litigio estratégico. Es decir, cómo se ha ido trabajando la persecución penal desde una lógica. Esos son, pero como digo, son aportes mucho más técnicos que, digamos, son importantes, pero para mí es más importante esos 3 primeros que señalé anteriormente.